Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV y vamos a estar hablando con Salvador Viedma, con el escritor Salvador. Fito querido, mañana vamos a estar hablando. Ahí te mando la invitación. Este cambio de sistema. A ver, ahí estamos. Ahí fue la invitación. Coli querido, ¿cómo estás? Viajando, seguro. Hola, Salvador. ¿Cómo va, Mauro? ¿Cómo andás, querido? Un placer tenerte acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. La verdad que, bueno, teníamos pendiente, tenía muchas ganas de hablar con vos hace bastante. Ahí, bueno, se empieza a conectar la gente. Bueno, primero quería saber cómo andabas, cómo venís viviendo todo este tema que estamos pasando. Bien, que creo que bien. Nada, ya son un montón de meses, creo que todos tenemos Sí. como varias épocas dentro de lo que es el aislamiento, la pandemia y demás. Sí, es como que después nos terminamos acostumbrando, ¿no? Un saludo ahí a Juli, van saludando a David, Norberto, un abrazo ahí a Norberto. Bueno, se va conectando ahí mucha gente. Y bueno, primero para arrancar, bueno, te agradezco nuevamente por estar acá. Un saludo ahí a Norbert. Eh, bueno, escritor, Re- editor, librero, fuiste varias cosas o varias profesiones. ¿Cuál es la que más te gusta si tenés que elegir una? Uh, Saludo a Dani. eh, qué difícil. Una cosa que me gusta es hacer varias cosas. Ah, bueno. Pero creo que de todo eso lo más interesante para mí es editar, que incluye varios aspectos distintos. Siempre es más cómodo cuando uno trabaja para otro que cuando uno pone el foco en otro, que cuando en casos como ahora que uno tiene que hablar de sí mismo y se siente un Claro. idiota en general. ¿Sabés que hoy cuando pusiste el flyer, una persona te comentó que vuelva a Colastine y yo decía, bueno, es un momento difícil también, ¿no? Sí, Era muy linda la librería, de hecho yo iba bastante, es lo muy buena, recuerdo. pero también es un tema, ¿no? Hay que remar con una librería, digamos, es un trabajo muy sacrificado, más allá del gusto por los libros. Y es un trabajo que está buenísimo y que tiene cosas que están buenísimas, pero en general está como todos los trabajos vinculados a los libros, hay una idea fantasiosa y muy romántica, Claro. que después cuando tenés que cargar, te llega una caja con 25 libros que por más que te encanten, los tenés que cargar en el sistema y es un laburo como de oficinista casi. O tenés que Claro. hacer lugar, o tenés que revisar el stock, o cualquiera de esos laburos. Hay un montón de cosas en el trabajo de una librería que es lo mismo que ser un oficinista casi. Y hablando un poquito de tu trabajo como editor, bueno, estuviste mucho tiempo en Galerna. ¿Actualmente estás editando en alguna editorial? No, no, ahora estoy. Bueno, hace poquito salió una traducción que hice de un libro de poemas de Hilda Ilst, que salió por Postales Japonesas. Y Sí, ahora en breve, seguramente a fin de año, salga otra traducción de otro libro de poemas. para la misma editorial. Exacto, sí, sí. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. Está bueno. Igual, bueno, después el video va a quedar grabado y te gustaría, digamos, Sí, si surge una posibilidad de volver a ser editor, sí, ¿no? sí, desde ya, desde ya. Bueno, así que bueno, si alguien te escucha y está buscando un editor, sos un especialista. Hablando Bueno, un poquito de tus libros. Bueno, yo leí además El Tiempo y Siempre empuja todo. Y había un tercer libro que completaba, ¿no? Digamos, si bien no tienen, digamos, por ahí una conexión, vos le habías encontrado una conexión la idea era que termine hasta, digamos, con las tres novelas que completaran una frase. sí. ¿Eso La- en qué la- quedó?
No, y bueno, ya está escrita la tercera novela. Está escrita Muy bueno. significa, tengo una primera versión a la que después hay que trabajar, Pulirla, claro. dejarla estar, volver a trabajar, faltan meses. Con el miedo de reencontrarte cada vez con eso que reescribiste, que no sabes si lo que vos más o menos recordás es lo que está ahí. Eh, qué Pero sé también yo, está sí, muy bueno eso, ¿no? Tomar distancia para encontrar los errores, porque si no es como más difícil. sí, por un lado está eso, que uno trata en general de leerse como lector y nunca podés en realidad, o sea, nunca llega a tomar la distancia que tiene un lector. Y lo mismo pasa con uno cuando lee a veces, ¿no? Hay libros que agarrás en un momento y no te interesan y después en otro momento lo lees así como si, qué sé yo, uno tiene momentos y es difícil saber si el momento en que estás corrigiendo es mejor que el momento en que escribiste, por un lado, eh, pero Están sí pidiendo el está. borrador. Están pidiendo el borrador ahí, Fedegori. Y bueno, Fede, cuando quieras, ¿no? Está demasiado en borrador como para que la vea nadie aún. Pero bueno, después de un par de revisiones, desde ya. Eh, estaba hablando y estaba sin prestar atención para nada a los comentarios, perdón. Sí, no, no, Que está aparte bien, hay un no, no montón preste porque por ahí sí, de, para no distraer. Sí, ahí, bueno, hay un dieron montón un de nombre amigos. de la ¿Cómo, cómo se puede decir el nombre de la tercera novela o no? ¿Lo Y tenés? todavía estoy un poco dudoso, eh, pero en principio sería aunque no queramos. Ah, muy bueno, muy bueno. O sea, además Estás el dudando, tiempo bueno, siempre pero igual empuja todo, aunque no queramos. sí, todavía. Claro, sería, sí, sí, completar esa frase. ¿Y eso ya lo tenías hace mucho o esa frase entera, digamos, o surgió ahora el final? No, tenía la idea del sentido y no sé, tengo ahí al principio del archivo de Word debe haber como 20 títulos posibles. Ah, bien. Eh, Bueno, cuando esté más pulido, ahí, bueno, Fede te va a llegar el manuscrito. sí, Nunca cómo se no. sabe, ¿viste? Si te puede dar una mano, está bueno. ¿Cómo surge lo de, bueno, primero además el tiempo, cómo surge la idea? Bueno, a ver, las tres novelas en realidad, yo digo algo que por ahí para el que lo escucha le resulta raro, pero están escritas a partir de un lugar. La idea es que las tres estén en pueblos o localidades inventadas de la provincia de Buenos Aires, que en las tres llegue alguien que no es del lugar, y hay como toda una serie de cosas que se repiten. Entre ellas la música, entre ellas que en general hay algún perro ahí que tiene un lugar más o menos preponderante. Algunas son detalles, otras cosas son por ahí más fuertes. Eh, y además el tiempo pues, era la idea de escribir algo sobre sobre un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Eh, después de la presentación, eh, mi viejo me dijo, che, al final vos sos el único de los hermanos que no vivió en Castelli, en la provincia de Buenos Aires, y escribiste sobre un pueblo que Increíble. podría ser perfectamente Castelli. Eh, Y después bueno, perdón, en la segunda en realidad, ya lo situás en una playa y ahí aparece sí, Rubén. exacto. Bueno, también o sea, lo viviste, bueno, con ese vínculo, con ese hijo que en realidad no va, digamos, a esas vacaciones, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue también? O sea, partiste de, vos ya tenías digamos, la imagen, en realidad el lugar, la playa, y ahí cómo fue la estructura de la novela, cómo la fuiste armando. Y fue... eh, son todas cosas, yo soy muy lento para todo y también para escribir.
Eh, Primero tenía la idea de que fuera en una playa. La primera historia que tenía no me cerraba o no llegaba a ser una historia, o estaban los personajes y no llegaba a ser una historia, o yo no sabía cómo escribirla. Eh, y hasta que logré dar con los personajes, o con, por lo menos escribí, no sé, 7 páginas, y eso fue antes de que se publicara además El Tiempo. O sea que en total estuve como 4 años escribiendo y corrigiendo y demás. Eh, pero bueno, la clave un poco estaba en ese personaje de Rubén Y y la en esas chica. vacaciones frustradas, ¿no? Bueno, y desde ya la chica. Sí. ¿Cómo fue bueno, tocar el tema de la vejez, que está muy presente en la segunda novela? Y fue, eh, a ver, yo por suerte varias personas de edad me dijeron que estaba bien tratado. Pero era un tema que, qué sé yo, ayuda, o hacía que estuviera presente el cuerpo de Rubén, el protagonista, de otro modo, porque si bien uno, a la edad que sea, en general tiene hay cosas, molestias en el cuerpo está, y Claro. en general duele, molesta, eh, con los años es otra cosa, eh, y se vuelve presente de otro modo. Y en eso creo que también fue bastante importante para mí leer Unos días en el Brasil, que es un diario de viaje de Bioy Casares, de un viaje que él hace a Brasilia en el año 60, y donde habla, por ejemplo, de manchas en la piel, de empezar a sentir que no lo miran como hombre. Eh, un poco de ahí tomé algunas cosas, tal vez sin ser del todo consciente, hay cosas que uno termina racionalizando mucho después. Eh, por ejemplo, yo no sé si había pensado en una relación con La muerte en Venecia, donde hay un hombre también ya de edad, que tiene como una fantasía con un adolescente. Y después de haberla escrito, como que ahí digamos, la vinculaste en cierto modo. ¿Sos de leer mucho temáticas acerca de lo que estás escribiendo o tipos de novela que vayan por el mismo lado o no? Eh, mm, a ver, creo que no. Eh, Hay algo que es, en general, cuando se dice que una novela toca un tema, desconfío un poco, o me parece que en general los libros hablan de un montón de temas. Para ir a un caso bien claro y conocido, Otelo de Shakespeare habla sobre los celos, pero en realidad es la lucha por el poder y alguien que lo engaña al tipo para quedarse con un lugar de poder. Entonces es sobre los celos, pero no es sobre los celos únicamente. Que hay más temas, claro. Ahí dice Pablo Di Marco, todos venimos de muerte en Venecia. Y sí. Sí. Estamos hablando, bueno, para que se fue conectando ahora, de Siempre Empuja Todo, que editó, publicó Eterna Cadencia. Todavía el libro se consigue, bueno, Sí. en muchas librerías, ¿no? Está en todos lados. Además, El Tiempo se consigue, quedan ejemplares. Quedan ejemplares, creo que en la COP tienen algunos. Y si no, bueno, la editorial, que es Ediciones La Yunta, tiene Facebook, que pueden escribir ahí seguramente. Ah, muy bueno, cualquier cosa pueden consultar, que es muy buena la novela. De hecho, yo cuando la compré en Colastine. ¿Querés leer un poquito? ¿Tenés a mano ahí? ¿Siempre empuja todo? Dale, sí, Vamos a sí, leer algo, va a salir algo inédito también. Y le decimos también. que si sigue Fede, no sé si estará todavía ahí en el chat, le mandamos un saludo, pero además le avisamos que Sí. sos lento, entonces si todavía va a tener que esperar 4 años para poder leer, ¿no? Sí, La no sé si corrección es. cuatro.
Espera un poco, claro. Llevaba 3 días en el balneario. No había otra gente en el hotelito, solo la dueña. En cambio, en la playa, durante el día, andaban algunas personas, casi un anticipo del verano. Los pobladores del lugar no solían bajar a la playa, le había parecido, salvo los pocos que trabajaban ahí, en la playa misma. El cielo estaba despejado unas horas antes, al anochecer, y Rubén había sentido toda la tarde la fuerza del sol sobre el cuerpo. Cuando volvía al hotelito, las sombras eran ya largas, había oído un piano y se había detenido a escuchar. Un estudio de Bach, un nocturno de Chopin, los reconoció. Estuvo parado en la vereda frente a la casa de la cual provenía la música. Desde la calle no tenía forma de ver quién tocaba y tampoco se había propuesto descubrirlo todavía. En ese momento no le había importado. El cielo estaba entonces sin una nube y de ningún modo podía imaginar la tormenta que iba a alargarse poco después, en plena noche. Sin embargo, había una especie de equilibrio entre la fuerza del sol y esta rabia eléctrica en la oscuridad. Si buscaba una lógica podía encontrarla, pero no tenía sentido buscar una lógica ahora, en la noche, parado ahí, solo, tratando de representarse el paisaje oculto por la negrura, el rompecabezas que se alumbraba con latigazos de luz. No podía ser tan distinto a otras noches u otros días. Quizá Teresa, la dueña del hotelito, estuviese despierta en la cama. Rubén aspiró fuerte el humo, vio cómo la brasa se enrojecía y se agrandaba y enseguida tiró el cigarro sin terminar. Alguna idea se había aclarado en su mente. Venía diciéndose que, con sus años, algo debía tomar forma en su cabeza, algo para escribir, algo que tenía tiempo, ahora que tenía tiempo. Fue hasta la habitación y, a oscuras, se sentó delante del cuaderno. Su valija estaba debajo de la cama, sin desarmar del todo. Las palabras de repente fluyeron solas, encadenándose. Los mecanismos envejecidos del pensamiento parecían innecesarios. Casi no alzó la mano del papel, llenó 5 páginas hasta que quedó con la mente seca. No tenía muy en claro qué acababa de escribir, pero tampoco importaba ahora. Entonces se dejó caer sobre el colchón, olvidado de los ruidos de la lluvia y de los relumbres en la noche. Muy bueno, muy bueno. Ahí leía lo que dice Norberto, que es el extranjero de Camus. La novela. Sí. Saludos ahí a Norbert. Sí, te quiere mucho. La otra vez cuando se enteró que íbamos a estar en el vivo, se puso contento. Muy bueno lo que leíste, muy bueno. Es una novela que creo que tendrían que leer todos, porque la verdad es muy interesante. Te felicito. Bueno, ojalá que venga la tercera parte. ¿Cómo fue lo de trabajar, digamos, ese vínculo entre, digamos, Rubén y la chica, ¿no? Sí, bueno, es un vínculo poco fuerte, para Fuerte. decirlo Sí, de sí, algún sí. modo. Sobre todo hay algo en Rubén que hay un tema, una fantasía un poco oscura, de la que él mismo se siente culpable y de la que intenta. No es que viva su deseo un poco extraño hacia el adolescente sin culpa. Es un tema tremendo hablar de un señor de edad que desea a una adolescente y que fantasee con violarla y matarla. De pronto terminé de escribir temblando algún día. Claro. Y también hay un riesgo ahí, porque plantear eso, digo, condenar eso todo el tiempo en la novela hubiera ido en contra de la novela, y plantearlo de algún modo es ponerlo a la vista y tratar de denunciarlo. Y decir, bueno, esto también pasa, incluso en alguien que dice, bueno, yo no quiero esto, y logra, bueno, en realidad estoy adelantando, pero bueno, Sí, logra que no vas a pase. spoiler. Claro.
Pero, ¿sabes qué? Una vez una dramaturga me decía, nunca juzgues un personaje, y me parece que ahí está el tema también. Porque si digamos, es ficción, entonces, digamos, no, tenés que despojarte de lo que sos vos como persona, porque si no, queda muy, ¿no? Como muy artificial. Sí, es que si no sería decir, che, qué mal está esto, y creo que Claro, todos ¿cómo lo sabemos que está escribís? mal. Claro, claramente. Sí, y ya más allá de esto que decís de que a vos se te viene primero el lugar, ¿no? Sí. Cuando empezaste a desarrollar lo de Rubén y el personaje, ¿te apareció ya de entrada el vínculo con Cristian y Cristian que no va a ese viaje? Sí, sí había Cristian es algo el hijo, de, perdón. hay algo de él sobre todo que está enojado con la mujer que murió, enojado con el hijo que le dijo que iba a ir y que no va, Y es un tipo muy solo, eh, ¿no? y está solo, Claro. en un lugar que no es el suyo, con tiempo de más. eh, sí, después hay cosas desde ya que se van como armando solas cuando uno escribe y los personajes empiezan digo, cuando el personaje está armado ya va solo y vos le pones una situación delante y no sabés qué vas, y ya tiene un modo de actuar, ya no podés ir contra eso, digamos. Claro. ¿Con qué Y me parece, obstáculos te encontraste al momento de escribir? O sea, ¿hubo algo, algún momento que vos te frenaste, que no te salía, que tuviste que tardar para encontrar la vuelta a la historia? eh, a ver, yo- hay un obstáculo que yo me puse, que no aparezcan diálogos en toda novela. O sea, hay diálogos, pero no con raya de diálogo. Y Claro. están en Sí, sí, medio está de los adentro. párrafos y sin nada que los marque, con lo cual implicaba un laburo con respecto a eso. Eh, pero no sé si... Se trabó ahí, a ver. Ahí va, a ver. ¿Me escuchás? Ahí va, a ver. Ahí va. No, escribir es difícil y uno se encuentra Se traba, A ver, espera a ver si te vuelvo a mandar la. Te volví a enviar porque estaba trabada la imagen. Ahí Ahí va, ahí vamos. enganchó. Y a veces Por... pasa Sí, ¿qué decías? Porque justo se trabó. No, decía que con obstáculos uno se encuentra todo el tiempo, que escribir en sí, por lo menos para mí, es difícil, es un trabajo. No es que uno no lo disfrute, lo puede súper disfrutar, pero al mismo tiempo es, bueno, no es algo que uno hace de fácil o de taquito, entonces dificultades hay todo el tiempo. Creo que no hubo un momento en que yo dijera, che, no sé acá qué pasó o qué hacer. Y más bien a veces me encuentro con lo contrario, mirá acá podría ser tal cosa, o se abre esta posibilidad. Por ejemplo, ese final, donde de pronto cambia el punto de vista, Sí. fue como, mirá, puedo hacer esto. ¿Y vos al final ya lo tenías de antemano o se fue dando, te fue llevando la historia? No era algo que estuviera planeado al principio. Sí, quizá cómo termina, pero no el último capítulo, que ahí es donde hay un cambio de punto de vista. Ahí saludamos ahí a Postales Japonesas. Salvador, un Así. saludo. Sí, bueno, y esto que decís está muy bueno. O sea, vos no trabajás nunca con el final de antemano. No sé si nunca o sea, Por tengo una ahora, idea del final. claro, Yo tenía la intención de que
de hacer un final que fuera más bien un final de cuento, Claro. eh, más que de novela. Y eso un poco venía, me preguntabas antes si de leer libros vinculados al tema, y a veces Sí. te encontrás con esas cosas. Bueno, por un lado, a veces tenés en la memoria libros que no sé si no te acordabas de que tenías, pero que, digo, hay información ahí en el disco rígido sobre libros. Y yo creo que hay algo de Las Tierras Blancas de Manauta, de cómo termina esa novela, que de pronto, o sea, viene con un estilo de narración y todo, y de pronto te encontrás con un final, y fue como, ah, mira, se puede hacer esto, me gustaría hacerlo alguna vez, y de pronto creo que hay una conexión entre los dos finales. Qué bueno eso, bueno, que por ahí te diste cuenta después, digamos. Sí, sí, sí. Qué bueno eso, muy bueno. Y ahora, bueno, para después no quedarnos corto de tiempo, sé que tenés ahí un par de cosas para leer y inédito y está, me encanta que puedas leer algo inédito. Sí. Bueno, ¿qué tenés ahí separado para leer algo? ¿Con qué te gustaría arrancar ahí inédito? A ver, tengo poemas, tengo una cosa que vengo escribiendo hace un tiempito, Dale. que son poemas para chicos. Ah, muy bueno, muy bueno. Vengo escribiendo desde hace un año y pico cosas para chicos, que era algo que me interesó, que me venía interesando desde hacía años y que no terminaba de encontrar la forma y de pronto empezaron a surgir varias cosas. Y después hay poesía común y está la tercera novelita. Vamos, Eh, de a poco vamos con todo, sí, sí. Ah, con lo que vos quieras arrancar, ¿querés que arrancar con la de chico? Vamos con la de chico. Dale. Dale. Bueno, el colibrí flota en el aire como una silla en la espera. Sus alas dibujan, taquicárdicas, un vuelo más rápido que mi vista. Cuando toma su polen del vaso de una flor, el aire parece hecho solo para colibríes. Se volvió pájaro el mosquito con sutileza de mariposa. La lengua del sapo se volvió delicada dentro de ese pico de peso pluma. Está volando el colibrí, ornitorrinco del aire, tan diminuto que su nido podría ser un dedal. ¿Y qué secretos oye, o cuenta, o guarda en ese largo viaje de flor en flor? Quisiera decirle que no se apure tanto, pero yo desconozco el idioma de lo volátil. Además, en tan liviana miniatura, el velocímetro para su rapidez parece casi lento. 50 aleteos por segundo, listo para una carrera contra la luz del sol. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama? Está No, no bueno. tiene un título, por lo menos por ahora. ¿Tenés varios escritos? O sea, ¿tenés como un libro armado? Tengo, bueno, hay un libro álbum que va a salir en breve, con un poema así, por ahí un poco más largo. Y tengo como varios textos para chicos, hay incluso un cuento y distintas cosas. O sea, ahora va a salir un poema tuyo en libro álbum. ¿Cuándo sale este año? Y sale entre este año y principios del año próximo. ¿Te puede decir de algo editorial, nombre o por ahora nada? No lo sé, no Ah, lo ¿no sé, sabes? tendría que preguntar a la editorial. La editorial sí. Ah, qué Eh, primicia, bueno, muy bueno. Va a estar este no, sí, este poema no. no, no, es un poema solo, es otro poema que habla sobre leerles poemas a las vacas. Muy bueno, muy bueno. Sí. Tenés muchos poemas que van por el lado de los animales y insectos, etcétera, ¿no? Sí, puede ser, es algo que está de algún modo lo animal ahí. ¿Tenés ahí uno más para leer? Me gustó, me gustó. Es interesante también. Si tenés uno Para más, chicos no, para chicos no tengo aquí. bueno, vamos con tenés algo para grande y después dejamos la novela para después. Dale. ¿Va a salir algo inédito? Sí, Ah, sí. vamos. Quedan palabras pintadas bajo las piedras, cartas desde la orilla al hueso sordo de todas las cosas.
Cada quien elige con qué palabras se acuesta, pero no las palabras que rondan los sueños. Cada quien elige las cartas que pone boca arriba sobre el paladar de la mesa. La casa de la muerte ni siquiera se ve bajo este cielo. Entonces ella pregunta, con la música en la voz, el nombre de unos pájaros. Si decías de animales ahí, Bien, es un siguen ejemplo. apareciendo, ¿no? Sí. Siguen apareciendo. Muy bueno, bueno, a veces viste son conexiones que por ahí no pensás. ¿Cómo se llama el poema? ¿Tiene nombre? No, en general, lo que yo escribo en poesía en Ah, general no tiene título. no le pones. Sí, ¿Tenés uno sí, más ahí a mano? Y seguimos dale. hablando, ¿sí? Sí, me enseñaron a trepar hasta la fruta suave, palabras adultas sudaban y no alcanzó mi mano sobre lo verde, la miel tenía su propia casa de aire, llena de ojos, lejos del frío, otra mano miraba el edificio de la siesta, donde se entierra un tesoro, lo mismo que un cadáver. Muy bueno, qué remate, ¿eh? Muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, estaría bueno, tenés un libro armado que se pueda publicar pronto, ¿no? Estaría bueno. Mientras trabajás la tercera. Sí, Eh, ¿qué, hay qué- como demasiadas cosas para mi gusto, para lo lento que soy. Bueno, pero claro, te iba a decir eso. Decías que sos lento, pero tenés un montón de material dando vueltas, o sea, o para presentar en algún momento. ¿Qué temas te movilizan a escribir? Por ejemplo, poesía. Eh, uh, eh, no sé si lo pienso desde un lugar de un tema, ¿no? Eh, no sé cómo surge eso. A veces de una frase, a veces de la música, de las palabras, a veces eh, hay poemas que sí tengo más en claro, hay uno sobre que surgió mientras estaba en el balcón de mi casa y pasaba un avión y todas las noches, más o menos a la misma hora, pasa un avión que veo desde acá. Eh, y de ahí, por ejemplo, surgió un poema. Eh, pero es difícil y además, bueno, con las novelas me pasa que en un proceso de que por ahí lleva años o que, bueno, entre que escribo y reviso y vuelvo a revisar y va cambiando, después me preguntan cosas y no sé qué decir porque era algo como que tal vez tenía en claro en el momento en que lo estaba haciendo, pero después pasó tiempo y no me acuerdo exactamente cómo fue. Ah, muy bueno. A veces puede pasar, además, en tanto tiempo, la isla a mediodía, dice Élida. Un saludo a Élida, siempre muy generosa. Bueno, y te quiere mucho, Élida. Es Y, y- mutuo. digamos, ¿qué temas tenés pendiente? ¿Tenés algún tema que te gustaría escribir? Digo, Sí, en bueno, poesía o en narrativa, ¿no? hay un montón, hay algo que yo hace tiempo tengo ganas, que no sé si yo lo puedo escribir, pero es un caso policial en Argentina vinculado al canibalismo, poco conocido, de principio del siglo pasado. Eh, ¿Estuviste sería como investigando? meterme. Estuve leyendo notas, estuve viendo ahí algún documental, pero es algo como muy distinto a lo que suelo escribir y no sé si encontraría el modo. eh, pero bueno, son esas cosas que uno tiene en la cabeza y que a veces de pronto encuentran una forma y uno dice, ah, esto empieza por acá y puede pasar eso y puede pasar que quede para siempre ahí también. Sí, pero es muy, es muy interesante. Por ahí, claro, como decís, por ahí destrabar o cómo contarlo, ¿no? Pero en principio, a grandes rasgos, vos lo pensaste como escribirlo como una crónica, ficcionar. Y la verdad hay bastante poco material o que yo encontré como para hacer una crónica
por lo Claro, menos de un larga. libro, claro. Claro. Exacto. Eh, y también hay un riesgo en decir, bueno, me meto a ficcionar sobre un caso real, Sí, salvo que lo tomes donde- como disparador, pero no, que no tenga nada que ver. Sí, es como sí, más arriesgado, ¿no? y ahí entra algo que yo nunca trabajé, que es, bueno, ¿qué hacer con lo real en algo que por ahí termina siendo una novela, ¿no? Claro, sí, Donde, bueno, donde aparece también la ficción. muy interesante, ¿no? Me parece, bueno, ojalá que, bueno, puedas encontrar la vuelta, pues es interesante tocar ese tema. Bueno, obviamente tenés que irte por ahí muy del tema, porque si no tenés tanto material real es complicado, ¿no? Antes de Sí. entrar en tu, digamos, novela que terminaría la trilogía, te pregunto, ¿volverías a poner una librería? Eh, yo creo que no. Eh, o sea, sí hubo como un proyecto que fue con un amigo. Yo no tenía, en ningún momento tuve el deseo de tener yo una librería. No, Claro. no era, viste que para un montón de gente es como el sueño tener Sí, una librería y eh, sí había laburado como editor en Galerna, que a la vez es distribuidora y a la vez tiene librerías y nada, había, o sea, desde reuniones con los libreros, hablar, acercarse a libreros, un montón de cosas, o estar en la feria del libro. eh, y fue un descubrimiento, en realidad ese proyecto lo hicimos con Alejandro Larre. Él tenía un negocio de venta de regalos y de objetos de diseño que no tenía nada que ver con los libros. Eh, y él tuvo la idea de poner una librería y lo disfruté un montón y fue como descubrir un deseo que no sabía que estaba. Eh, pero también sé que duró lo que duró. Cuando aparece gente diciendo ojalá vuelva con las Tiné, no sé qué, yo digo, yo no sé si yo tengo ganas. Está claro. buenísimo las ganas de otros, ¿no? Pero no sé si tengo ganas y no sé si podría poner toda la energía que en un momento puse ahí. Tal Sí, vez sí, ¿eh? pues, sí, pero no, claro, bueno, igual también no tenías el deseo, entonces también a veces eso también influye, ¿no? Por ahí, digo, no es que te dan ganas de volver a tener, si se da, se da. ¿Y una editorial te gustaría poner en algún momento? Y sí, claro, sí, eso sin duda. Eso, bueno, es raro, hace no mucho me encontré con la cuestión de que me preguntaran por mi profesión y dije traductor. eh, que es quizá lo que más vengo haciendo últimamente. Eh, y varias veces en profesión he puesto cosas distintas. Y creo que con la que más me sentí identificado, casi que volviendo a una de tus primeras preguntas, Sí. era con editor. Eh, y también está la cosa bueno, estoy haciendo cosas, no, o sea, no es que soy traductor, editor, periodista, hago esas cosas, qué sé Sí, yo. son trabajos que surgen y que igual te gustan y Y se te son planteó todos en algún mundos momento, emparentados. sí, todo, claro, todo tiene que ver. ¿Te planteaste en algún momento tener una editorial? O sea, ¿llegó algo firme o es una idea muy, viste, que todavía no tenés, como muy lejana? No, en algún momento pensé, llegó a haber un proyecto y todo, de tener una editorial chiquita de poesía, y después pasaron cosas y quedó ahí. Eh, y en un punto pienso que qué locura cómo llegué a pensar en eso y por momentos también me dan regana. Claro. Sí, porque es como, bueno, es como en algún punto, ¿no? Es como lo que vos decías de las librerías. Está bueno, pero después estás en la librería y por ahí está bueno ver de afuera, ¿no? El trabajo de la Sí, librería, porque tiene sus cosas.
por ahí uno habla mucho con editores y gente que tiene editoriales y también es complejo, ¿no? Más desde lo económico, Sí, en todo sentido, todo porque lo que se aparte, trabaja. sí, si sos editor, estás laburando con escritores que por ahí dedicaron un montón de tiempo y significa un montón lo que escribieron y qué sé yo, o sea, hay como un material muy sensible ahí, eh, bueno, qué sé yo, no es tan fácil y también una editorial implica prensa, implica distribución, implica que incluso si lo hace otro es bueno ver cómo lo hace ese otro o Claro. estar encima de eso, estar en comunicación con el otro para que entienda qué es lo que vos estás buscando. Ahí Yo están creo, pidiendo una yo parrilla creo con que librería, están pidiendo. sí, eso sería una gran cosa, dedicarme a hacer asados únicamente, creo. Está bueno. Sí, y que por ahí otro ponga la librería en el mismo lugar y por lo menos la tenés a mano, pero vos te dedicás a la parrilla. Así Que es. para el final te voy a pedir algunas recomendaciones, ya que sos un gran lector y sabés mucho de libros. Y antes de eso, me gustaría que leas, así nos centra todo en el programa, que leas un poquito de la que es inédita, Dale, de la que completa o va a completar esta trilogía. sí. Esto es el principio. Perfecto. Y detrás del galpón blanco había una zanja con agua jabonosa. Unos árboles protegían del sol de la siesta. Oviedo había llevado hasta ahí la pava, el azúcar, el mate. Tomás lo había seguido, aunque caminaba al lado de él. Unos troncos cortados, bajos, sirvieron de asiento. Los chicos umpierres se quedaron parados a cierta distancia, juntos y casi ansiosos, como si andar con aquellos dos hombres entrañase una gran aventura. Ella tenía 12 o 13 años, él tal vez 8, quizá 10. Tomás hubiese querido preguntarle a Oviedo la historia de esos chicos, pero hasta entonces no había tenido ocasión. No se les habían despegado en ningún momento. Ella tomaba mate, el hermano no. Se acercaba cuando Oviedo le extendía el cacharrito de loza, se alejaba enseguida otra vez, retrocedía los 2 o 3 metros que los separaban para reunirse con el chico. Volvía después para devolver el cacharro cuando terminaba de tomar. Así que los mellizos Perdomo, ¿eh? Sí, bueno, Germán en realidad. No sabía yo que él tuviera un mellizo. Es que no, le decíamos nomás así. De muchachitos andaban siempre juntos. Ah, este Germán resultó muy parecido al Carlos, al mayor, y mismo tenían poca diferencia de edad. Entonces a él, al menor, le decíamos así, el mellizo. Eso sé. Le habrá molestado, supongo. ¿Que le dijéramos de esa manera? No, no creo. ¿Por qué? Bueno, digo yo, que lo identificara en relación con el otro. ¿Eso es problema? No creo. Hubo un silencio breve, casi teatral, condensado más que nada en los ojos de Oviedo. Tal vez en otro lugar, no sé, pero acá no funcionan así las cosas. Era el hermano, no creo que le molestara eso. Se quedaron callados. Tomás hizo sonar con fuerza los últimos sorbos del mate antes de devolver el cacharrito. La chica Umpierres, mientras le decía algo a su hermano en secreto, al oído, con la mano como bocina. La sonrisa incesante del chico se avivó, los ojos se le encendieron. ¿Entonces todos lo llamaban así a Germán? Dice. Sí, eran Carlos y el mellizo, para todo el mundo. Oviedo levantó la vista hacia los hermanos Umpierres, como si los señalase de manera velada, como si de ese modo estuviera explicándole algo al otro hombre. Le hablo de, bueno, pila de años. Yo no era ni nacido, se imaginará. Le digo por boca de otros, pero acá conocemos todos, mal que mal, las cosas que han pasado. No sé en otros lugares. Allá imagino que usted no sabe siquiera qué hace su vecino. ¿En la capital, dice? Sí, ¿usted no viene de la capital? Sí, hubo un silencio. Mire, hay algo, yo nací allá, viví siempre allá, tengo 43 años, tal vez no sea mucho ni poco, pero sé que me voy a morir sin conocer algunas partes de la ciudad.
sin haber andado nunca por ciertas cuadras o ciertas calles, tal vez sin haber pisado incluso alguno de los barrios. Es una locura de grande la ciudad, como si hubiera muchas ciudades juntas, pegadas, encimadas. Sin embargo, lo que dice usted, lo que imagina, tengo una vecina médica, se llama Mónica, enviudó hace unos años, vive con los 2 hijos. Oviedo se quedó callado y hubo un ruido de pronto. El aire parecía flamear con el calor. Tomás giró la cabeza hacia el lugar de donde venía el ruido. A varios metros, del otro lado del alambre, una vaca los miraba. Movió una pata delantera con la gracia de un perro, haciendo sonar un grupo de pastos largos, se diría que a propósito. Parecía un gesto desafiante, pero también calmo. Nomás curioseaba. Había llegado hasta ahí sin hacer ruido. Enseguida se desentendió de la escena, agachó la cabeza, mordió un pedazo de verde al pie de un árbol y se fue. El pueblo que se incendió, bueno, no sé si llegó a tanto. ¿Cómo se llama? El pueblo, Los Racimos se llama. Me parece un nombre raro. ¿Y por qué se llama así? No tengo idea. Los chicos Umpierres no dejaban de mirarlos. Aunque estuviesen ahí sin ocultarse, tenían la actitud de alguien que espía. Desde la ruta veía el humo ayer, una nube crecida y densa, pero no sé cómo tuve la idea de que no sería un fuego grande. Creí que andarían quemando los pastos de algún terreno. Capaz que mismo así empezó, pero no sé. Mensaje en el celular. Está en terapia, inconsciente. Voy a casa a bañarme y después vuelvo a la clínica. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, y quería preguntarte, ¿dónde sitúas esta tercera historia? Es en un pueblo de provincia de Buenos Aires, más chico que Bahía Hermosa, y los personajes están más bien apartados de lo que sería el pueblo en sí. Es poco más rural, digamos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pinta muy interesante como para, bueno, que en algún momento salga, ¿no? Bueno, para terminar quería preguntarte, bueno, que no, estoy hablando con una persona que sabe mucho de libros y bueno, ¿qué recomendarías, qué leíste en estos días, o bueno, estos meses que estamos guardados, digamos, como para recomendar? ¿Qué textos? Bueno, lo último que leí hace poquito me lo regaló Analía, que andaba por ahí comentando. Es Los Sorrentinos de Virginia Higa, que me gustó mucho, mucho, que Sí, es la historia de una familia argentina que inventó los sorrentinos, y todas las cosas que pasan en esa familia y en la trattoria donde hacen esos sorrentinos, tiene un montón, es como meterse en el medio de una familia con historias muy chiquitas, de esas donde una palabra, donde explicar de dónde surge una palabra a veces lleva 4 páginas que están buenísimas. Eso es de lo último que leí. Estoy pensando, ¿qué más leí así últimamente? Bueno, ahora dicen que van a reeditar a Failing. Yo no había leído Un poeta nacional, que lo leí también en pandemia. Leí Las esferas invisibles de Diego Mucio, que está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Si uno anda con ganas de leer sobre pestes en esta época, Ese libro y hay otro de Mucio que siempre recomiendo que es 200 canguros, que es otra joya. sí. Bueno, un libro más raro, pero de Alda Merini, que es una poeta italiana que es una bestia escribiendo poesía, y que pasó varios años internada en psiquiátricos. Leí un libro que se llama Delito de Vida, que ella le va contando su vida a una periodista, que la periodista después desgraba, y está buenísimo, de una poeta, digo, que ha vivido en neuropsiquiátricos, que tiene un conocimiento bestial, pero que habla y tiene como mucha cosa mística, y al mismo tiempo habla mucho sobre la psiquiatría, conoce mucho de psicoanálisis,
y toda esa mezcla es muy loca. Creo que lo primero es acercarse a la poesía de ella, pero este libro está re bueno para conocer un poco desde su perspectiva su vida. ¿Qué editorial la publicó? ¿Te acordás? No, no es Valparaíso, es Vaso Roto de España. Tiene precio español, eso sí. Sí, sí, sí saben un numerito. Y dice cosas fascinantes como que si le das un sándwich a un mendigo, no te ofendas si tira el pan. ¿No? Tiene de pronto pensamientos así y ella Sí, vivió, o sea, en su casa, después de estar en un neuropsiquiátrico y demás, vivió con gente que vivía en la calle y que se lo llevó a vivir con ella, o sea, historias que están súper interesantes. Y está para estoy escribir tratando de... de ella. La vida de ella está para escribir. Sí, claro. Claro. Estoy tratando de acordar. Bueno, ahora estaba leyendo en Uruguay. La editorial Estuario está sacando una colección de libros, cada libro dedicado a un disco. Sacaron Muy bueno. sobre Octubre de los Redondos, sobre. Bueno, y ahora estaba leyendo el de Mediocampo de Jaime Ross, que está re bueno. Y tiene mucho testimonio del propio Ross que a mí su música me marca mucho y su modo de hablar y de decir y de pensar, yo lo leo y siento que es como si volviera a un lugar ya conocido. Y es muy bueno que tenga la voz de protagonista, está buenísimo eso que pueda, ¿no? Claro. Que pudieran hablar con él, que es a veces bueno, es un plus, ¿no? A veces hay libros bueno, que van por el lado de la música, que por ahí no hay no está mucho la palabra del músico. Y Sí. si tuvieras que elegir, bueno, no sé si seguirá todavía, pero está Norberto de Corregidor. Si tenés que elegir un libro de Corregidor, ¿cuál elegirías? Uno entra a Un Corregidor y lo libro. recibís vos. Tenés que decir uno. Eh, Sé que no es fácil porque tiene muchos títulos interesantes, pero bueno, tuvieras que elegir uno. sí. Pasa que Corregidor en su historia, con más de 3.000 títulos, hay libros publicados en la década de los 70, o sea, y de ahí a, qué sé yo, tienen publicado La muerte y la niña de Onetti, por ejemplo, ¿no? O la poesía de Edgar Bailey. Tiene esa colección hermosa de literatura brasileña. Sí. eh, pero eh, un libro que a mí me fascinó de Corregidor, publicado en los últimos años, es La Catedral de los Negros, que lo recomiendo un montón y que Ah, lo he Marcial. regalado también mucho. Sí, 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 hay tres de Marcial ahí con Corregidor. Sí, es muy, muy exacto. bueno este libro. Por último, ¿qué objetivos tenés para el año que viene? ¿Te fijas, más allá de lo que estamos pasando, ¿no? ¿Te fijaste algún objetivo, algún proyecto, más allá de este libro que va a salir pronto? Y las traducciones, ¿no? Sí, a ver, que creo que estamos en un momento que es muy difícil pensar el futuro, ¿no? Porque digo, hay una incertidumbre a nivel global. Eh, creo que la pandemia es como la mayor marca de lo que es la globalización. Sí. Eh, entonces es muy difícil pensar y se me hace difícil decir, bueno, ¿en qué situación vamos a estar de acá a un mes? Sí, sí, sé ¿No? que Porque en un plazo corto y que no sabemos qué va a pasar. Pero yo me refería si tenés, por ejemplo, algo ya cerrado para el año que viene. Digo, por más que no sepas la fecha, porque eso creo que hoy es más difícil, ¿no? Decir para qué fecha es muy difícil. Pero por ahí, si tenés algo más cerrado, bueno, yo lo que pasa es que entre otras cosas, me olvido de las cosas que están como ya funcionando. Una vez va a salir un libro para pibes con un poema. Un poema largo, ilustrado para chicos. Eso va a salir en los próximos meses.
Va a salir otra traducción de una poeta estadounidense que está buenísima. Va a ir por postales japonesas. Otra japonesa. Había, que sigue en pie hasta donde entiendo, hay una editorial que hace unos libros muy lindos, muy raros, con máquinas de la década del 20, con las imprentas que se usaban en la década del 20, que iba a sacar una especie de plaqueta con poemas míos este año, y bueno, se fue postergando por la situación actual. Y bueno, lo que no dije, que en realidad me está ocupando prácticamente mucho tiempo estos días, es que me anoté en el Mundial. Vos me preguntás por el futuro, te hablo del recontra presente al final. No, buenísimo, pero buenísimo. ¿El Mundial de Escritura? me anoté en el Mundial de Escritura, y es una locura participar ahí. ¿Cómo venís? ¿Qué son 3.000 caracteres por día? Todos los días, salvo los domingos, hay una consigna y tenés que escribir por lo menos 3.000 caracteres. Y es como una maratón. No, vengo súper contento. Lo que uno hace, o sea, por empezar, yo no escribo cuentos, o sea, pero sí ahí hay algo que se ejercita, y hay un ejercicio y una obligación de escribir todos los días, que creo que es la idea del proyecto, y un desafío enorme, y ver qué sale, y ponerte a escribir un cuento de terror, o que las consignas a veces te llevan como a cosas que jamás hubieras decidido escribir. Y sí, bueno, yo el otro día vi que una de las consignas era inventar una palabra en Wikipedia, algo de eso. Sí, hay cosas que por ahí sí, uno no se le cruzaría, y está bueno como ejercicio, ¿no? Por ahí después de un ejercicio te puede salir algo, un cuento, una novela, como disparador, ¿no? Salvador, ya está por terminar el vivo, y nada, quería agradecerte, me encantó hablar con vos, siempre es un placer. Para mí es un honor tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias a vos y a toda la gente que se fue conectando. Muchas gracias a vos y también a la gente. Y bueno, seguimos en contacto. Dale, cómo no. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, querido. Chao. Chao, suerte.